Muy buenas noches para todos y todas. Hoy desde la instancia, desde la virtualidad, vamos a desarrollar esta tutoría número 6 concerniente a la asignatura de Econometría de Negocios, hoy siendo 18 de marzo del año 2020. Para mí, el profesor William Fernando Vesga, es un gusto eh, impartirles hoy la tutoría, de la cual la vamos a desarrollar más o menos en tres secciones. Primero vamos a recordar brevemente lo que se ha desarrollado antes del primer parcial, o sea, hasta la cuarta semana, que tuvo que ver con lo de la regresión lineal simple. Y luego vamos a hablar ya de la regresión múltiple, la multivariable. Es un tema bastante complejo, pero vamos a ir un poco despacio como para que lo vayamos comprendiendo. Eh, Voy a habilitar el chat, los foros, para que de alguna manera por ahí podamos conversar. Este video va a quedar alojado ahí en la plataforma para que cuando lo quieran seguir observando y como consulta. Entonces, y también vamos a ver si abrimos unos grupos de WhatsApp, mmm, luego, o a ver si también nos podemos ver por tal aplicación Zoom. Vamos a ver cómo desarrollamos hoy la asignatura. Recordemos que es la primera vez que nos va a tocar enfrentar, por lo menos el caso mío, entonces veamos cómo nos va. Entonces comencemos. La anterior clase, en la anterior encuentros, habíamos hablado de la regresión simple. La regresión simple, recordemos que primero desarrollamos unos puntos que nos indicaban una dispersión en el plano cartesiano. Era una dispersión de puntos a la cual, por medio de unas técnicas, en este caso unas tablas, buscábamos que esos puntos se ajustaran a una línea recta, o por lo menos a una ecuación matemática que quisiera lo más cercano posible de esos puntos a esa forma geométrica. Al buscar con estos puntos en esta tabla, recordemos que nos daba una ecuación que tenía unos elementos. Y, llamémoslo Y gorrito, era la variable Y. En este caso pues la destacaron para este ejemplo como unas notas. Estas me iban a apreciar notas de estudiantes, digámoslo así. Y la variable X, que era las horas de estudio. O sea que aquí se están enfrentando eh, eh, la variable nota con la variable horas de estudio. O sea que cuántas horas de estudio usted requiere para sacar cierta nota. Igual dentro de la ecuación también involucraba, en este caso b sub 0, llamado al coeficiente constante. Este no va a variar porque este es una constante. Este va a tener esa particularidad que este es fijo. Más, o puede ser menos, o depende del grado de inclinación de esta, para este caso de esta línea recta. Aquí es más porque pues la línea recta es subiendo, por lo tanto la pendiente positiva, pero puede ser menos, dado el caso que la pendiente fuera en descenso. Y la variable B1, también un coeficiente constante, no varía con un solo valor, pero este coeficiente me va a multiplicar la variable, en este caso horas de estudio, y va a hacer que se incremente o aumente o disminuya la variable Y. Entonces básicamente lo que tratamos de encontrar en la regresión lineal simple era esta ecuación, y luego le agregamos unos indicadores muy importantes a ver hasta cuándo se ajustaba esta curva como tal. Entonces esto fue lo que hicimos en una primera instancia, y esto es lo que haremos en esta segunda instancia. Entonces en esta segunda instancia, ya llamado modelo de regresión múltiple, es tratar de encontrar una fórmula cómoda en estas condiciones. Resulta que estas fórmulas, ya cuando están de estas condiciones, si ustedes notan, por ejemplo, hasta esta zona, de aquí hasta acá,
podríamos considerar de aquí hasta acá y igual a beta sub 0 más beta sub 1, x1 hasta acá sería una regresión lineal simple. Pero miren que le han ido agregando y agregando y agregando y agregando, por lo tanto ya deja de ser simple, o sea, entre dos variables, sino que se vuelve múltiple de muchas variables. ¿Por qué tiene que ser múltiple? Pues ahorita vamos a dar una definición, aquí lo que simplemente vamos a hacer un sondadito de lo que viene. Es múltiple porque la vida, como yo les he dicho, la vida no es de dos variables, la vida es de múltiples variables. Veamos, por ejemplo, el caso que está ocurriendo en lo recorrido de estos días con la problemática del coronavirus. Es que es múltiple variable, o sea, pueden pasar que si salen los jóvenes, que no salen los jóvenes, que si salen las personas de edad, que si por la noche, que la temperatura, que si afecta, bueno, mire, tiene muchas variables para poder detectar cómo funciona, digamos, en este caso, este virus. Por lo tanto, también va a tener un comportamiento bastante interesante. Va a hallar también la valor Y, los valores de los B sub 1, B sub 2, B sub los que sean. Estos valores son los que nos va a tocar hallar más adelante. Estos son los que más complejos y ahí sí se requiere de un ajuste más poderoso utilizando, dado el caso, un computador. Y va a utilizar una cosa que llama el error aleatorio o también lo llaman el error muestral. O sea, es un error que lo tiene que tener porque tiene que tener como una tolerancia. O sea, no va a dar con tanta exactitud porque no es absoluto el modelo. Recordemos, la palabra dice modelo de regresión múltiple. Modelo, es un modelo que probablemente con este error puede que suceda lo más cercano posible al modelo. Es la intención. Y si yo fuera a graficar eso, pues ya me alejo de lo que yo mostré aquí, que era un plano en dos dimensiones. Aquí ya me alejo y ya empieza a ser un plano, en este caso en 3D. Pues aquí en 3D porque lo probable fue que movieron tres variables, pero como es multivarial, serían muchas más variables más extrañas, porque conocemos sino hasta tres variables máximas, nuestros ojos ven sino en tres variables. Por lo tanto, el modelo multivarial se vería, pero como en el papel físicamente. Entonces, dado esto, pues vamos a empezar a darle como entendimiento de que realmente esta regresión, de qué trata esta regresión. Por lo tanto, voy a dar como una introducción de qué trata la multivariable. Entonces, para esto vamos a leer un poco acá. Me voy a tomar el atrevimiento de leer un poco acá. En regresión, dice aquí, en regresión se trabaja con variables y lo que se hace es calcular siempre promedios, por medio de una variable, de una correlación, de una tendencia, de una función, de un ratio, por medio de variables estandarizadas, estudentizadas o refuncionalizadas con cualquier otra función. Y su desviación típica. La desviación típica es una denominación que se reserva a la muestra y a la población cuando se refiere a un parámetro estimado, que en el caso es la media, la tendencia u otro, y se suele denominar error estándar. Una vez calculados ambos se interpretan conjuntamente si son altos, bajos en términos absolutos o lo que es usual en relación a algo como por ejemplo una distribución normal. Eh, a pesar de que muchos tipos de variables, los estadísticos se divierten poniendo un mismo tipo de variables, nombres distintos para confundir a los estudiantes. O sea que esta es la ecuación a la que pretenderíamos llegar, o sea, como la mostré hace un momento, y estas son las variables a las que tendría que yo ir conociendo. Y este sería el error. Dice, y es una variable que puede denominarse alternativamente como endógena. O sea, endógena se refiere que depende, que va hacia adentro. Regresando, explicada o variable de respuesta, entre otros. Y X son más variables, estas X son más variables que pueden denominarse exógenas, independientes de regresor o explicativa. Entonces, estas variables que se van a ir dando, que son las que uno encontraría, las determinaron como variables exógenas. Y la variable Y como una variable endógena.
o sea, que son variables dependientes, o sea, que dan respuesta a algo, dan respuesta a algo. Y las exógenas son las que explican algo. Entonces dice así, aunque todo el mundo evita hablar de casualidad porque correlación no es en absoluto prueba de casualidad, todo el modelo parece indicar un sentido de los efectos desde las variables x hacia la variable y. Recuerde, el plano cartesiano, recuerda que lo hacíamos, que va de, uno conoce la variable x, recuerda que uno conoce la variable x para encontrar una variable y. Y de forma que el valor de esta última parece formarse a partir de los valores o la influencia de los valores de las primeras. O sea, lo que le pase a la variable x va a repercutir en la variable y. En regresión lineal múltiple solo suele haber una variable endógena. Por ejemplo, una variable endógena sería únicamente la que va a recibir todas esas variables. Y puede haber varias variables exógenas. Veanlas aquí, van a pasar varias variables exógenas, como también les mostraba yo acá. Entonces, una que recibe y una que va a entregar muchas acá. Entonces, dice aquí. Es decir, es individualizada el fenómeno observado. También puede darse el caso de la existencia de varias variables endógenas, pero su solución es difícil, por lo que no es el caso general. Entonces ahí donde yo le empiezo a comentar de que este tipo de modelo ya va a tener una dificultad más fuerte y va acompañada de una fortaleza matemática. Dichas variables, tanto endógenas, que es la variable y, como las exógenas, con las variables x, pueden adoptar dos formas generales, si son continuas o si son discretas. ¿Qué significa si son continuas? Las variables continuas son aquellas que llenan el espacio, son números reales que pueden tener o no decimales y servirán incluso cuando su rango no sea desde menos infinito hasta el infinito. Suelen ser variables cuantitativas, por ejemplo el peso, la edad, cuantitativa, o sea que se pueden medir, cuantificar, pero también pueden ser consideradas continuas o variables cualitativas, cuando pueden ordenarse y tienen un número no bajo de elementos. Se dice que con más de 7 elementos puede considerarse cuantitativa. Ejemplos son los números de escalones de una escalera, habitaciones de una vivienda, árboles plantados, entre otros. Todas las variables de recuento, números enteros. Recordemos que los números enteros son el 0, 1, 2, todos los positivos. Siempre en su rango sea alto, más de 7 elementos, podrían considerarse como continuas. Dentro de las variables continuas tienen especial relevancia las conocidas como porcentajes. Estos ratios pueden considerarse variables continuas normales cuando se mueven en un rango central relativamente amplio, pero debe considerarse de forma especial cuando se mueven cerca de sus extremos, porque sus tasas de crecimiento se ven constreñidas al intervalo entre 0 y 1, y que son variables discretas. Pues ya definimos las continuas, que van muy involucradas con los cuantitativos, y las discretas. Las variables discretas son aquellas que se mueven a saltos. Además de las variables de recuento, suelen ser factores cualitativos que indican alguna característica del individuo. Recordemos que las anteriores se consideran cuantitativos, ¿cierto? Que indican alguna, como el género, el color, el idioma. Si las características son solo dos, suelen llamarse dicotómicas. Por ejemplo, el género, si es bebedor. Si son más de dos, se suelen denominar simplemente factor. Entonces, el tipo de variable es más importante si afecta a la variable endógena. La variable endógena, recordemos que es y, porque no obligará a utilizar uno u otro modelo de regresión, pero no es tan importante si afecta a la variable exógena. No obstante, a las variables exógenas de factores ordenadas también se les puede extraer más contenido informativo si las transforma en dummies. Bueno, entonces meto acá. Este PDF que acabo de abrir, este se los voy a compartir en la plataforma, va a estar aquí. Pero de aquí, unas partes que les voy a ir señalando son los que realmente necesitamos. Porque este PDF, que repito lo voy a subir,
o está allí ya alojado en la plataforma, tiene una carga muy fuerte matemática, pero yo necesito es que veamos ciertos aspectos que me interesan de, de lo que concierne al problema de la variable múltiple. Entonces nos meteremos aquí en este cuento. A ver, se llama análisis de regresión múltiple, el problema de estimación. Entonces va a tener una cuota muy fuerte teórica, vuelvo y aclaro, nos tenemos que concentrar. Voy a ir lo más despacio, voy a tratar de ser muy didáctico y para hacerme entender. Eh, Porque vamos a utilizar unas fórmulas muy parecidas a lo que trabajamos en las otras sesiones, pero estas yo voy a tratar de acompañarlos en un esfuerzo para poder que me haga entender en esta parte. Entonces dice, el modelo con dos variables estudiado en amplitud en los capítulos anteriores, lo que vimos, o sea, la regresión simple, suele ser inadecuado en la práctica. Pues también ya lo afirmé, porque la vida no es de dos variables. En el caso del ejemplo consumo-ingreso, aquí en este libro donde saqué hablaban de un ejemplo con consumo e ingreso, o sea, dos variables. Eh, o sea, ese tipo de problemas no nos van a servir mucho en la vida cotidiana. Donde se supuso implícitamente que solo el ingreso se relaciona con el consumo, pero la teoría económica rara vez es tan simple. Hago un paréntesis, recordemos que en estos momentos tenemos unos fenómenos económicos muy porosos y las variables son muchas, que el coronavirus, que el petróleo, que la estabilidad, que el cierre de fronteras, que que la baja producción, que la alta producción, que políticas gubernamentales, políticas de Estado, cierre de fronteras, aparato logístico, o sea, multivariables. Un ejemplo obvio es la riqueza del consumidor. Para citar otro ejemplo, es probable que la demanda de un bien dependa no solo de su propio precio, sino también de los precios de otros bienes competitivos o complementarios, del ingreso del consumidor, de la condición social, etcétera, o entre otros. O sea, si yo soy un consumidor y tengo dinero en mi bolsillo, yo tengo capacidad de decir hasta cuánto compro. Mientras que yo tengo reducido ingreso, la riqueza mía es muy limitada, mis variables son muy limitadas. O sea, las variables que no afectan mi bolsillo son más imaginarias que otra cosa. Pero si yo tengo abundancia en mi bolsillo, puedo acaparar muchas más variables. Por consiguiente, se necesita ampliar el modelo simple de regresión con dos variables para considerar modelos con más de dos variables. O sea, vamos a entrar al campo de la multivariable. La adición de variables conduce al análisis de los modelos de regresión múltiple, es decir, modelos en los cuales la variable dependiente o regresada y, o sea, la endógena que estuvimos hablando ahora, depende de dos o más variables explicativas o regresoras. La exógena, ¿verdad? Que la vimos hace un momento. El modelo de regresión múltiple más sencillo posible es la regresión de tres variables. Entonces, en este ejercicio que vamos a desarrollar, vamos a tratar de conversar las tres variables, o sea, un modelo de tres variables. Ya cuando hablamos de tres variables estamos hablando de multivariable. Y 4, 5 y 6 ya seguiremos hablando de multivariable. Pero para que sea un poco como claro y coherente y fácil de manejar para nosotros, como mínimo vamos a manejar las tres variables. En este capítulo y en el siguiente estudiaremos este modelo. Durante todo el análisis trataremos con modelos de regresión lineal múltiple, es decir, modelos lineales en los parámetros que pueden ser o no lineales en las variables. Entonces, vuelvo acá. Según este texto, dice que al generalizar la función de regresión poblacional de dos variables, podemos escribir estas siglas función de regresión poblacional. O sea, la vamos a tener muy en cuenta que esta va a ser de tres variables. La variable exógena y con variables, perdón, endógena, me corrijo, endógena y las exógenas X.
Y estos beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 más un error es lo que vamos a tener que desarrollar y encontrar. Eso es lo más un poco complicado. Entonces vamos a tener que encontrar qué valor tiene beta sub 1, qué valor tiene beta sub 2 y qué valor tiene beta sub 3. Recordemos que en esta encontramos el valor de beta sub 0 o lo que llamamos A o B, que lo llamamos consumatorio y todo eso. Es lo mismo. Es lo mismo. Aquí lo van a llamar beta 1, beta 2, beta sub 3. O lo pueden llamar A, B o C. En este caso es beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3. Esa es una letra griega que se llama beta. Dice aquí. Donde Y la variable dependiente. Dependiente. Y x sub 2 y x sub 3 son las variables explicativas o regresoras, o sea, son las exógenas. Y U es el término de perturbación estocástica, o sea, eso es lo que consideran como el error, lo que llaman como el error. E y la décima observación. En caso de que los datos sean series de tiempo, su índice T denotaría la décima observación. O sea, cuando le colocan este subíndice I, que ustedes están viendo ahí, es que va a ser muchas observaciones. ¿Cuántas? No sabemos. Hasta décima es hasta donde yo no sé, como cuando dice hasta la N, eso indica esa I en ese caso. Todo lo que esté aquí abajo se dice sub. Entonces, esta ecuación se llamaría Y sub I igual a beta sub 1 más beta sub 2 que multiplica a la variable X por D sub 2I más beta sub 3. Antes así sucesivamente se va leyendo. Bueno, entonces voy a saltar acá. Esto es un poquito matemático aquí, muy matemático. Muy matemático, pero yo quiero saltar a esta zona aquí. A estos estimadores se llaman, para estimar los parámetros del modelo de regresión con tres variables, consideraremos el método de mínimos cuadrados ordinarios, MCO. MCO de aquí para allá lo van a llamar MCO. MCO se refiere a mínimos cuadrados ordinarios. Y luego brevemente el método de la máxima verosimilidad. O sea, cuando aparezcan estas siglas, este es el significado de cada una de estas siglas. Entonces, ¿cuáles son los estimadores del mínimo cuadrado ordinario? MCO. Entonces, para encontrar los estimadores MCO, escribimos primero la función de regresión muestral. O sea que lo primero que hay que hacer es ubicar esta ecuación. Y luego tenemos que llegar a estas ecuaciones. Estas ecuaciones. Las estamos viendo acá. Yo igual les voy a mandar el modelo, el PDF, y aquí están las ecuaciones. En la página número 6 están las ecuaciones. De beta sub 1 hay un despeje, cómo hallar el beta sub 1. Beta sub 1 se puede utilizar. Recuerden cuando usábamos las tablas, aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hallar beta sub 2 y beta sub 3 de la misma manera. Entonces voy a bajar aquí y entonces aquí va a haber un ejemplo. El ejemplo, si uno fuera a mirar el módulo que ofrece la universidad, es muy similar a este ejemplo que tenemos acá. Lo que ocurre es que cuando van y miran el módulo, saltan unos pasos que el estudiante asume que ya sabe. Y esos pasos son matemáticos. Y esos pasos tienen que ver con una asignatura que se llama álgebra lineal. Entonces allí es lo que yo quiero, entre comillas, evitar para que no vaya a sufrir usted en la realización de los cálculos. Entonces vamos a tratar de hacer esto un poco más ameno y que tenga pues un poco más de sentido. Entonces la regresión lineal múltiple. Entonces aquí vamos a casar con un ejemplo. Entonces ya tenemos que la ecuación es esta y pueden ser muchas más betas. En este caso vamos a tratar de beta sub 0, beta sub 1, beta sub hasta aquí, una regresión de tres líneas. Tenemos que llegar a una forma matricial, que les voy a ir contando. Y de un momento a otro va a estar subiendo o bajando para que vayan pillando. Vayan observando qué es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a saltar a este ejemplo. Dice, un ejercicio. Se pretenden estimar los gastos de alimentación de una familia en base
a la información proporcional que proporcionan las variables regresoras, ingresos mensuales y números de miembros de la familia. Para ello recoge una muestra aleatoria simple de 15 familias, cuyos resultados se facilitan en la tabla adjunta. El gasto e ingresos se expresan en 100.000 euros. Bueno, entonces, cogieron a 15 familias y les preguntaron sobre el gasto de alimentación, sus ingresos y el tamaño. Cuando refieren el tamaño es el número de personas que habitan, forman esa familia. Entonces, aquí son 3, 4, 5, 4, 6, bueno, hay un número determinado de familia. Entonces, ¿qué pasó? Esta información se va a organizar en forma matricial. En forma matricial significa que voy a armar una matriz y igual a x beta más u. O sea, tengo que formar esta matriz. Y de esta matriz me va a dar otro tipo de formulación de la matriz. O sea, aquí donde viene lo más complejo. O sea, ¿quién es, para que vayan mirando, quién es y? Y es todo este gasto de alimentación. Para mí va a ser y, que es lo que aclararon como una variable regresora. Recuerda que lo decían acá, lo dieron como una variable regresora. O sea, este va a ser y. Este va a ser y. Los gastos de alimentación va a ser y. Entonces y va a ser 0,43, 0,31, estos 15 datos hasta 0,38. ¿Y quién es? Y va a ser 0,43, 0,31. Bueno, va a ser igual a x por beta. X por beta. Pero entonces, ¿quién es x? ¿Quién es x? X van a ser todas estas dos variables, los ingresos y el tamaño. Entonces, ojo pues, nota que va a ser los ingresos del tamaño 2,13, 2, ¿sí lo ven? 2,13, 2,1. Pero como eso es un armado matricial, yo tengo que agregarle puros unos al lado izquierdo para que se forme una matriz. Repito, esto es de un armado ya matemático. Esto es un armado matemático. Entonces, repito, primera instancia, esta columna y esta columna me representan las variables de ingreso y tamaño. Y la columna a la izquierda se llena de unos para poder que sea matricial. Entonces, vamos a aplicar una cosa que llama la matriz. O sea que aquí cumplimos con esta x, por beta. Entonces aquí multiplicarían esta zonita por beta. ¿Y quién es beta? Beta son las tres variables que vamos a encontrar, que son los que me piden, recuerda, lo que me piden, como me dijeron aquí, beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2. Entonces, por beta sub 1, beta sub 0, beta sub 1, y se colocan de esta misma manera, más u. Y u es los errores, error para 1, error para 2 y error para 3. Entonces yo armé esa parte allí. Siempre se arma así. Es un armado que se tiene que hacer para poder sacar la información que está en esta tabla. Aplicando el criterio de los mínimos del MCO, la función que mejor se ajusta a los datos es la que minimiza la variable del error, lo que conlleva un sistema de ecuaciones normal. Entonces, tengo que llegar a formar estas ecuaciones, que me lo dicen que son las ecuaciones del MCO. Las ecuaciones del MCO van a ser n, que es el número de familias. ¿Cuántas? 15. Beta sub 0, no sé cuál es beta sub 0, la que voy a encontrar. Pero voy a encontrar que sí conozco la variable x sub 1, la sumatoria x sub 1, voy a conocer la sumatoria x sub 2. Y miren tan particular que cuando se arma la segunda, es esta que está aquí, se acomoda aquí en el igual. Esta que está aquí, perdón, quito lo dicho. Entonces, ya armé la primera ecuación. La segunda va a ser, la sumatoria de los x1 por y, los x1, y va hasta 15, va de 1 hasta 15, porque son 15 familias. Y va a ser de beta sub 0, de x1, y, o sea, si usted nota, es esta misma, esta igualita, la ubico acá, pero por beta sub 0. Más, esta, ya sigue beta sub 1, pero x1 al cuadrado, y así sucesivamente. O sea, hay que copiar exactamente igual como aparece aquí. No como copiamos en el tablero, aquí no copiarla exactamente igual. ¿Por qué? Porque vamos a construir una tabla de los y
¿Que ¿Cuáles son los Y? Estos que me dieron. De los X1, ¿cuáles son los X1? Estos que me dieron, estos de esta tabla. ¿Cuáles son los X2? Estos que me dieron, estos que me dieron, todos estos que me dieron. Y son 15 datos. Hago la sumatoria respectiva, usted lo aprecia ahí, hago la sumatoria respectiva, pero voy a ir completando la tabla. Voy completando, ¿cómo completo la tabla? X1 al cuadrado, X2 al cuadrado, X1 por X2, X1 por Y1 y X2 por Y y completo la tabla. Entonces, X2 al cuadrado sería X1, 2.1 al cuadrado, 4.41. Mire que aquí están manejando números por ahí de unas 3 cifras. X2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. X1 por X2, mire que aquí no están multiplicando estos dos, sino que están multiplicando 2,1 por 3, me da 6.3, o sea que para elaborar esta columna es entre esta y esta. Y esta es entre X1 y Y1, o sea, entre esta y esta. 2.1 por 0.43 me da 0,903. Y X2, o sea, esta entre esta, 3 entre 0.43 me da 1.29. Así voy haciendo para cada uno y voy a encontrar los resultados. La sumatoria de esto, pues sumo todo esto, me da 42, la sumatoria de esto me da 55, la sumatoria de lo X al cuadrado me da 188,08, la sumatoria de cada uno de estos voy llegando a los resultados y ahí es donde me termino. Como ya conozco los resultados, voy a ir a llenar esta tabla que tengo acá. Por ejemplo, ¿quiénes son la sumatoria de los Y? Entonces, la sumatoria de los Y, ya 8,07. Entonces, aquí, entonces, la sumatoria de los Y, 8,07. O sea, colocar esto a este lado es lo mismo, porque el orden de los sumandos no altera el resultado. Usted lo puede haber colocado aquí, no hay ningún problema, pero aquí lo van a hacer de esta manera. O sea, este que está aquí lo colocaron igual acá. Este que está aquí lo colocaron igual acá. Y este que está aquí lo colocaron igual a este lado. Entonces, ¿quién es n? 15. Beta sub 0 no lo conozco. Más, ¿quién es la sumatoria de los x1? La sumatoria da 42. 42 de beta sub 1. Más, ¿quién es la sumatoria de los x2? Me dio 55. Igual a 8,07. ¿De dónde vale 8,07? De este igual, de este pedacito. De este que está aquí. Y así sucesivamente voy llenando esto. ¿Cuánto me dio beta sub 0? No sé, no sé. Pero ¿cuánto da sumatoria de x sub 1i? Sumatoria de x sub 1i a 42. A 42, véalo aquí, 42 beta. ¿Cuánto es la sumatoria de x sub 1i al cuadrado? Sumatoria de x1, 188. Bueno, y así sucesivamente voy llegando. Entonces, hasta ahí quiero que nos detengamos hasta ahí, hasta el llenado de esta hoja. Hasta aquí. Ya esto aquí, de aquí para allá lo explicaré en la próxima clase o haré un video respectivo de cómo se tiene que dar solución de esta parte matricial para poder llegar a dar respuesta y encontrar el valor real de beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Entonces, hoy termino aquí, termino acá hablando de que vimos de qué trata una regresión lineal simple, la recordamos, cómo funciona una regresión lineal múltiple, la multivariable, y conocimos unos parámetros de cómo llegar a encontrar los valores. Por lo tanto, me detengo hasta aquí. Yo sé que van a haber muchas dudas, por el momento va a ser, se va a sentir muy pesado lo que acabé de comentar, pero la intención es ver y repetir el video las veces que sean necesarias, e igual me pueden encontrar por vía WhatsApp o por alguno de los mecanismos que estamos montando por la plataforma. Entonces yo voy a dejar este material y voy a dejar un ejercicio para que empiecen a ingresar la información y por lo menos crear la primera tabla y sacar los valores para las ecuaciones.
Entonces termino por ahí y nos vemos pronto. Un abrazo para todos.